Hola, buenas tardes. Estamos aquí de nuevo en la investigación en el INA, la serie de pláticas que el Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia ha organizado con el objetivo de difundir qué es lo que hacen los investigadores en el INA, cómo se vinculan con la sociedad, cómo se protege el patrimonio cultural de todos los mexicanos y cómo las políticas de austeridad y de recorte presupuestal están afectando gravemente el desempeño de sus labores y, por lo tanto, la defensa del patrimonio cultural de todos los mexicanos. En esta ocasión estamos con la maestra María Susana Xelhuatzin López, quien nos hablará también a nombre de sus compañeros Fernando Sánchez Martínez y José Luis Alvarado. Ellos realizan investigación sobre huaraches arqueológicos de la cuenca del Balsas. Ellos son biólogos egresados de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional y de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Susana y José Luis también son maestros en Ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Los tres tienen muchos años siendo investigadores en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Aunque Fernando actualmente está adscrito al Centro INA Morelos, durante cerca de 40 años formó parte de lo que ahora es la Subdirección de Laboratorios y Apoyo Académico, centro en el que laboran Susana y José Luis. Su campo de investigación es la arqueobotánica, disciplina que incluye el análisis de palinomorfos para la reconstrucción de arqueoambientes y arqueopaisajes, así como el estudio de semillas, maderas, textiles y fibras vegetales, estudios que coadyuvan en la interpretación de los sistemas de vida y de organización social de los grupos humanos del pasado. De manera individual y colectiva, han publicado diversos textos relacionados con su materia de trabajo, siendo los más recientes 3 artículos incluidos en el libro El Códice Maya de México, antes Grolier, del cual nos habló también la maestra Alba Barrios el pasado jueves 12 de noviembre. La contribución de los botánicos en esta investigación fue la de precisar la naturaleza de las fibras del documento más antiguo de América. Susana, cuéntanos. Antes que nada, queremos enviar un abrazo solidario y fraterno a todas las familias mexicanas que están en duelo por la pérdida de parientes y amigos a causa de la COVID, así como también a las enlutadas y agraviadas por el feminicidio de alguna de sus miembros. Esta investigación la estamos llevando a cabo el maestro José Luis Alvarado, el biólogo Fernando Sánchez Martínez y yo, y es un trabajo que esperamos poder seguir desarrollando el próximo año si las situaciones sanitarias y económicas nos lo permiten. A finales de los años 90 del siglo pasado, un coleccionista de materiales arqueológicos entregó al Centro INA Guerrero una gran cantidad de piezas de origen vegetal, todas producto de saqueos recurrentes en abrigos rocosos en el norte del estado de Guerrero, materiales que fueron enviados al Laboratorio de Arqueobotánica de la Subdirección de Laboratorios y Apoyo Académico para su estudio. Durante 4 años, José Luis, Fernando y yo trabajamos en la determinación de la materia prima y de la técnica de manufactura de 144 textiles de este lote. Dentro del material más llamativo, se tienen 50 huaraches en buen estado de conservación que comenzamos a estudiar en este año 2020. Hacemos hincapié en que es material producto de saqueo por las implicaciones que el asunto tiene. Como se trata de materiales descontextualizados en el tiempo, es obligado datarlos mediante técnicas que requieren de una mínima cantidad de muestra, esto es, por espectrometría de masas con aceleradores de partículas. El problema del saqueo es multifactorial y con implicaciones económicas muy serias. Por un lado, están las ganancias económicas
que obtienen los involucrados en el negocio ilícito de la venta de piezas arqueológicas para el mercado de los coleccionistas. Por otro lado, se tiene la enorme dificultad que hemos enfrentado en el INAH durante los últimos 25 años para que el Estado mexicano garantice y proporcione a la institución los recursos económicos, materiales y humanos para investigar, proteger, preservar y difundir los bienes arqueológicos patrimoniales que la ley le encomienda a nuestra institución. La falta de medios para proteger e investigar nuestro patrimonio arqueológico abre las puertas de par en par al saqueo. A decir del coleccionista que devolvió las piezas, el material proviene de abrigos rocosos del norte del estado de Guerrero, en la región geográfica conocida como Cuenca del Balsas, que abarca estos 8 estados de la República, la totalidad del estado de Morelos, 3/4 partes del estado de Tlaxcala, más del 50% de Guerrero, y de Michoacán y de Puebla, poco del Estado de México y en mínima cantidad de Oaxaca y de Jalisco. Se trata de una región con altísimo valor arqueológico, ya que además de tener indicios de ocupación humana desde el preclásico, esta es la zona en que el teocintle pudo haber dado origen al maíz y posiblemente también a la agricultura, evolución propiciada por un evento divergente detonado, entre otras causas, por las fluctuaciones climáticas y por el intenso vulcanismo de la faja volcánica transmexicana, todos estos eventos ocurridos entre hace 11 y 10,000 años. Hay que recalcar que este lote de huaraches constituye la colección más grande de este tipo de calzado arqueológico en México. Como ustedes pueden ver, y a nuestro juicio, son piezas muy llamativas y atrayentes, entre otras razones, porque muestran señales de desgaste por uso, particularmente en la zona del talón. Y podemos ver cómo se ve hasta sumida la parte en donde se apoyó el talón de las personas que lo utilizaron. Asimismo, hay algunos huaraches que claramente forman el par de uso de un individuo. Estas características le confieren a estos cacles una importancia adicional, ya que a todas luces representan evidencia de la presencia humana en la región. Para este año, uno de los objetivos del estudio era el establecer la materia prima con la que los cacles fueron elaborados, para lo cual obligadamente era necesario utilizar el equipo óptico de precisión con que cuenta el laboratorio, el cual, por tener entre 25 y 50 años de antigüedad, requiere de mantenimiento preventivo y de limpieza anuales, es decir, se necesita contar con recursos garantizados para hacerlo. El insólito recorte de presupuesto sobre el presupuesto del 75% impuesto al INAH este año y el aplicado al ejercicio 2021 compromete seriamente el cuidado de la infraestructura óptica con la que cuenta el Laboratorio de Arqueobotánica. La conservación de este equipo es un asunto relevante no solo para nuestro laboratorio, sino para todo el INAH. Les comento por qué. Hace un par de meses, el doctor Joaquín Arroyo Cabrales, académico adscrito al Laboratorio de Paleozoología de la Subdirección de Laboratorios y Apoyo Académico, quien es uno de los investigadores involucrados en el salvamento de los restos de fauna pleistocénica que se hallaron en la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, nos hizo saber que el doctor Lauro González Quintero, arqueobotánico de la Escuela Nacional de Antropología, quien forma parte del equipo que hará el estudio palinológico de los alimentos, no cuenta con la infraestructura óptica adecuada para hacer el análisis y solicita al Laboratorio de Arqueobotánica de la Subdirección el préstamo de un microscopio. Nos parece lamentable que la escuela en donde se forman los antropólogos, arqueólogos, etnólogos
Historiadores y Lingüistas de México, fundada formalmente hace ya casi 80 años, ámbito en el que sus académicos también hacen investigación de su competencia, no cuenten con los medios idóneos para cumplir con sus funciones. Como biólogos que somos, cuando el 15 de enero de este año nos enteramos que en Estados Unidos se había detectado el primer caso de SARS-CoV-2, estuvimos ciertos que era cuestión de unas cuantas semanas más para que el virus estuviera en México. En función de lo vivido con la epidemia de influenza generada por el virus H1N1 en 2009, sabiendo que la estrategia adecuada debía ser la interrupción de las cadenas de contagio, entre otras formas, a través del aislamiento de la población, nos apresuramos a hacer la toma de las muestras de las fibras de los guaraches seleccionados y la preparación de las laminillas para su observación al microscopio. Para este primer año de análisis, seleccionamos estos 8 guaraches que están en esta tabla. A cada ejemplar se le asignó un número de registro, aquí aparece el número que le pusimos, se tomaron las medidas, se hicieron anotaciones sobre sus características y se hizo el registro fotográfico de los mismos. Para establecer con exactitud si cada uno de los guaraches estaba elaborado con un mismo tipo de materia prima, o los artesanos prehispánicos habían utilizado varias clases de fibras, como lo refieren algunos estudios sobre hallazgos de guaraches arqueológicos en otros sitios, tomamos muestras de varias partes de cada ejemplar. Por ejemplo, en este que tenemos aquí ilustrado, tomamos unas fibras del talón, algunas de la correa y otras del peine. Aclaramos que las fibras no sobrepasan, que tomamos una o dos fibras de estas partes y no sobrepasan los 4 milímetros de largo. O sea, no crean que estamos afectando el patrimonio en lo absoluto. Para el análisis de las fibras, el cual llevamos a cabo en su totalidad ya en la fase de confinamiento domiciliario, tuvimos que utilizar este microscopio propiedad de José Luis Alvarado. En ningún momento sacamos material del laboratorio. Las características morfoanatómicas de las fibras de los 8 guaraches estudiados, que aquí vemos, estas son las microfotografías, estas ya son las fotografías que tomamos con nuestro celular de este microscopio, pusieron de manifiesto el uso exclusivo de palma soyate, perteneciente a la especie Brahea dulcis, palma propia de la vegetación de la cuenca del Balsas. El segundo objetivo que nos habíamos propuesto alcanzar en este año era el de situar en el tiempo al menos 4 ejemplares de guaraches mediante su datación directa. Es necesario mencionar que desde 1979, la hoy Subdirección de Laboratorios y Apoyo Académico cuenta con un laboratorio de fechamiento que en 1981 pudo hacerse de un equipo de datación por carbono 14 con espectrómetros de centelleo líquido. Desafortunadamente, este tipo de tecnología requiere una cantidad considerable de carbono y por lo tanto era imposible datar los guaraches en nuestra propia casa laboral. Entonces, para cumplir con el objetivo, nos acercamos al laboratorio de espectrometría de masas del Instituto de Física de la UNAM, el EMA, que, sin excepción, pero sí con al menos 3 diferentes consideraciones, oferta sus servicios de datación. De manera verbal, hicimos un convenio para que, como institución en colaboración, nos concedieran el menor costo de su tabulador de precios. Debido al severo corte presupuestal de 75% que nos impusieron, después de las negociaciones necesarias, se pudo conseguir la asignación de recursos para un único fechamiento. Para evitar que el dinero se perdiera porque la universidad nos estaba solicitando el pago inmediato, la erogación la tuvimos que hacer nosotros de nuestro bolsillo y estamos en espera de que el instituto nos haga el reembolso de esa cantidad que invertimos.
Todo este tipo de gastos se podría evitar si el INAH contara con su propio equipo de espectrometría de masas con aceleradores, que sería de enorme utilidad para la investigación arqueológica en el INAH. La preocupante situación económica que atraviesa nuestra institución nos lleva a hacer una serie de reflexiones introspectivas. La primera es preguntarnos si existen elementos académicos de peso para hacer distinciones entre bienes arqueológicos patrimoniales de primera y de segunda categoría. Nosotros opinamos que no. Todos los bienes arqueológicos patrimoniales son relevantes. Así es que, si el Ejecutivo destina recursos para el viaje de su cónyuge a Europa, que sin lugar a dudas tuvo características de visita de Estado, y peor aún, emite un decreto para adicionar un artículo altamente pernicioso al reglamento de la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, todo ello con el único interés de traer de visita al país piezas arqueológicas que en sentido estricto también son producto de saqueo, pero que incuestionablemente son parte del patrimonio de México, al menos el Ejecutivo debería poner el mismo empeño en proporcionar los recursos suficientes para que el INAH investigue, proteja, conserve y difunda los bienes arqueológicos, artísticos e históricos que existen en el territorio mexicano. No se trata de pedir dádivas, sino de comprometer al Estado mexicano a cumplir con sus funciones de ley. Como colectivo de investigadores y académicos, debemos proponer formas de comprometer al Estado mexicano a fortalecer al INAH para que anualmente se le asigne un presupuesto consecuente, justo, decoroso y adecuado. Tenemos que seguir denunciando públicamente la nula creación de plazas y, sobre todo, el bloqueo de la recuperación de las que presupuestalmente ya existen y que quedaron vacantes por fallecimientos, jubilación o renuncia. También debemos denunciar el privilegio que el aparato administrativo institucional ha dado a esquemas de relaciones laborales abyectas que son totalmente desventajosas para los trabajadores. Háblese de contrataciones de corto tiempo, pago por honorarios o terciarización, mecanismos que además de permitir la violación de los derechos laborales otorgados a los trabajadores por la Constitución, comprometen fuertemente la realización de las funciones asignadas por ley al INAH. Máxime que este año hasta ese tipo de estructuras laborales han sido fuertemente disminuidas. Se debe obtener el ejercicio íntegro y sin menoscabo de los recursos autogenerados por el INAH. Esto es, el producto de entradas a zonas arqueológicas y a museos, el cobro de derechos y el derivado de la venta de reproducciones y libros, entre otros. Finalmente, consideramos que hay que poner sobre la mesa, con la concurrencia y participación de trabajadores, investigadores y autoridades, adecuaciones hacendarias y legales para que, al igual que lo hacen otras instituciones académicas autónomas, estatales y federales, el INAH pueda generar recursos económicos por trabajos y análisis de su total competencia, efectuados a otras instancias e instituciones académicas diferentes al propio instituto. Sería nuestra participación. Susana, pues muchísimas gracias a ti personalmente y a los tres que forman su equipo de trabajo por esta exposición que pues muestra claramente, por un lado, el desprecio que han mostrado las autoridades del instituto y las federales en general hacia la conservación, protección, difusión, investigación de los bienes culturales, de la historia y de las formas de vida de los mexicanos. Porque, bueno, no dan presupuesto, pero ¿cuánto se gastó la esposa del presidente, que supuestamente no iba a ser primera dama, pero que fue con una función de Estado, y que se gastó un montón de dinero que bien podría haber subsanado una serie de cuestiones en el INAH? Eso muestra el desprecio de las autoridades hacia los bienes culturales
hacia el trabajo de quienes, por otro lado, emplean su salario y su propio dinero para llenar los huecos que en muchas ocasiones deja el instituto. Muchos de nosotros empleamos continuamente parte de nuestro salario en hacer la infraestructura para poder realizar las investigaciones que hacemos. Entonces, me parece que lo has dejado totalmente claro y que pues agradecemos mucho tu participación y esperemos que esto logre sensibilizar un poco, pues primero a las autoridades internas y que llegue a quien se ve que desconoce lo que tiene el país como bienes patrimoniales para andarlos buscando fuera. No digo que se descuide lo que está afuera, pero desconoce gran parte de lo que hay acá. Así es. Incluso de lo relacionado con la consumación de la independencia, que es lo que se tiene que festejar, y van y buscan cosas que no son de la época. Así Entonces, yo creo que pones de manifiesto esto y me parece que es sumamente puntual, sumamente claro y pues lo agradecemos. No sé si quieras cerrar con algún otro comentario. Dos comentarios. Efectivamente, el viaje de Beatriz Gutiérrez Müller, Confusiones de Estado, desde mi punto de vista, es hasta escandaloso el asunto. Todos deben recordar que recién comenzó la administración del presidente. Una de las primeras disposiciones que hizo fue que para poder los investigadores salir al extranjero y exponer los resultados de nuestros trabajos, teníamos que contar con la autorización presidencial y esta norma que estableció, este decreto que estableció, no se aplica de manera general, o sea, la señora sí puede ir a realizar estas funciones de Estado cuando en realidad no tiene esa investidura. Ese es el primer comentario que quiero hacer. Y el segundo es lo que decías en relación con el poco conocimiento que se tiene sobre las funciones reales del instituto. O sea, con este decreto que emitió el presidente el 3 de diciembre, lo acaba de emitir apenas para adicionar un artículo, el 37 tercero, al reglamento de ley, está poniendo en peligro, el mayor peligro, el patrimonio. Entonces, ni siquiera fue capaz de consultar a un especialista o a los especialistas para que dieran su opinión. Se saca ese tipo de decretos de la manga con el riesgo al que está llevando nuestro patrimonio. Eso también me parece escandaloso. Que seguramente lo hizo a lo mejor consultando a la secretaria de Cultura. Ah, sí, claro, porque ella sí firma el decreto, está firmado por ella, por Olga Sánchez Cordero y por Marcelo Ebrard, obviamente, y la secretaria lo están firmando efectivamente. Pues Susana, muchísimas gracias a ti y a tus compañeros por la interesantísima y valiosísima labor que realizan en el rescate, conservación y difusión de los bienes culturales de los mexicanos y por su trabajo en colaboración. Y pues gracias. Nos despedimos y estaremos el siguiente jueves por acá. Gracias.